Vamos ahora a hablar un poco acerca de los triángulos. Esta es una figura geométrica, ¿verdad? Comprendido por tres lados y tres ángulos. Creo que la palabra triángulo más tiene que ver con por la terminación, ¿verdad? De los ángulos. Entonces, se tiene, chicos, que los triángulos contienen tres ángulos internos y sin importar eh, el tipo de la medida de los ángulos, lo, el total o la constante que va a dar la suma de estos ángulos son 180 grados, ¿ya? Entonces vamos a desarrollar el ejemplo del inciso A hasta el C. Entonces aquí tenemos que en el inciso A tenemos un ángulo de 80 grados, el otro ángulo mide 70 grados y tenemos una incógnita, la medida del ángulo X. No sabemos cuánto mide, pero sí sabemos que al sumar esas tres cantidades nos da 180. Luego, 80 y 70 al sumar se da 150 grados. Y lo hemos sumado, chicos, para pasarlo al otro lado del igual, que en lugar de estar sumando a la X, lo vamos a mandar a restar. La diferencia entre estos datos es 30 grados. Pasamos al segundo. Este cuadrito significa que ese ángulo mide 90 grados, ¿ya? Entonces, 30 grados más 90 grados más la medida desconocida de la incógnita, la medida del ángulo X, suman 180 grados. 30 y 90 da 120, ¿ya? 120 más la medida del ángulo X da 180 y la medida del ángulo X sería la resta de 180 menos 120, lo cual nos da 60 grados. Se parece a una escuadra, ¿verdad? ¿Se recuerdan de eso? Una escuadra que en uno de sus ángulos mide 30, en el otro de sus ángulos mide 90 y en la otra mide 60. En la última tenemos 15 grados más 45 grados más la medida del ángulo X, total 180 grados. 45 más 15 da 60. La medida del ángulo X sería, la medida del ángulo X sería la resta de 180 menos 60 y esto nos da 120, ¿verdad? Bien, esto es en cuanto a los ángulos internos de un triángulo. Ahora vamos a aprender acerca del ángulo externo. Bien, este es el ángulo externo. Se obtiene al prolongar uno de los lados del triángulo y tomar la medida con el lado contiguo. Bueno, este cálculo es más sencillo. ¿Por qué? Porque este ángulo externo es igual a la suma de los ángulos internos no contiguos. Cuando hablamos de contiguo, el ángulo externo es este de aquí, ¿ve? Este de aquí sería el contiguo. Este sería el contiguo a X. Pero aunque están estos tres datos, no los vamos a sumar a los tres. Vamos a sumar solamente los no contiguos, el 42 y el 15. ¿Ya? Vamos a comenzar con ese. Vamos a comenzar precisamente con ese. La medida del ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos internos no contiguos. Este ángulo mide 57, ¿verdad? En este caso, la medida del ángulo X es 45 más 65, lo cual nos queda 110 grados.
En el último, pues hay que elaborar un poquito más la respuesta. ¿Por qué? Porque el ángulo externo es igual a la suma de los ángulos internos no contiguos, que sería 90 grados este de aquí y este de acá que lo desconocemos. Este 90 que está sumando lo mandaríamos a restar a 120, ¿verdad? Y eso es el ángulo X. 120 menos 90 nos queda 30 grados. Muy bien, entonces esto es lo que tiene que ver con la suma de los ángulos internos y encontrar el ángulo externo de un triángulo y sin importar si es rectángulo, obtusángulo o acutángulo, chicos.